Ella susurró, «Mi bebé», mientras el niño se aferraba a su delantal, y cuando los otros dos repitieron, «Mamá, mamá», José se quedó paralizado en la puerta, incapaz de respirar. Debería haber sido una mañana de martes normal. El sol ya había salido sobre la costa de California, proyectando sus rayos dorados sobre los balcones de piedra blanca del castillo Hearst, ahora propiedad del multimillonario tecnológico Joseph Clark, un hombre que podía reconstruir imperios, pero que todavía no podía descubrir cómo hacer reír a sus hijos. Arriba, Joseph se ajustó los puños de su traje azul marino. Afilado, preciso y controlado. Eso era él. ¿O quién era antes de que su esposa muriera? Antes de que su mundo se redujera a 3 cunas, 3 sillas altas y una habitación infantil fría llena de silencio y dolor. Abajo había ruido, no caos, no gritos, solo el tipo de risa que no encajaba en una casa tan solitaria. Siguió el sonido sin pensar, con el maletín todavía en la mano, medio concentrado en la reunión de junta a la que ya llegaba tarde. Y entonces la vio Lillian. Ella estaba arrodillada sobre la alfombra de la guardería, con su uniforme azul y blanco, todavía con guantes amarillos puestos, y los ojos muy abiertos con una mezcla de alegría y desamor. En sus brazos estaba uno de sus hijos, con sus pequeños dedos curvados en su delantal y la cabeza apoyada contra su pecho. El niño la miró y dijo suavemente, «Mamá». Se quedó sin aliento. Ella no lo corrigió. Ella no se rió. Ella lo susurró como una confesión que había enterrado durante años. «Mi bebé». El segundo niño aplaudió y se unió a él. «Mami». Luego el tercero. «Mami». La habitación se llenó de una palabra que Joseph no había escuchado en meses. Su mano agarró el marco de la puerta. Su corazón se detuvo a mitad de latido. Ella no sabía que él estaba allí. Por un momento, él tampoco. Él era solo un hombre que observaba a la única mujer que apenas conocía acunar a sus hijos como si los hubiera perdido una vez y los hubiera encontrado nuevamente. Dicen que una casa puede resonar con cosas que no se dicen. Pero en ese momento, resonó algo más profundo que el recuerdo, más fuerte que el shock, una palabra que no le pertenecía, a menos que de alguna manera siempre lo hubiera sido. Y escucha, si sientes algo ahora mismo, si una parte de ti ya está preguntando, espera, ¿cuál es su historia? Entonces no te quedes mirando en silencio. Presiona el botón de suscripción porque cada vez que lo haces, nos estás diciendo que este tipo de historia importa. Que el amor, la pérdida y la verdad todavía significan algo. Y honestamente, eso significa más de lo que las visitas jamás podrían significar. José no habló. Él no pudo. Se quedó de pie en el borde de la guardería como un hombre atrapado entre dos vidas, una que creía estar viviendo y otra que se estaba desenredando frente a él. Lillian no lo notó de inmediato. Ella mecía al niño suavemente en sus brazos, con los dedos temblorosos y los labios separados como si estuviera a punto de decir algo más, pero se detuvo. «Mírate», susurró, acariciando los rizos del chico. «Todavía tienes los ojos de tu papá». El corazón de José se encogió. El niño, su hijo, tenía sus ojos, pero ¿cómo iba a saberlo ella? Lilia miró hacia arriba y fue entonces cuando lo vio. Todo su cuerpo se sacudió como si la hubieran pillado robando. Durante 5 segundos, ninguno de los dos se movió. Los trillizos rieron en el espacio entre ellos, completamente inconscientes de que estaban parados en el centro de una tormenta a punto de estallar. La voz de José era fría y entrecortada. «¿Por qué te llamó así?» Lillian parpadeó. «Señor, usted sabe lo que dijo. No lo corregiste». Y entonces tragó saliva con fuerza. «Tú lo dijiste de vuelta». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su boca permaneció quieta. Sin excusas, sin defensas rápidas, solo silencio. Ese silencio le decía todo y nada. Dio un paso adelante con los puños apretados. «¿Hay algo que necesites decirme, Lillian?» Ella se puso de pie lentamente, colocando al niño nuevamente sobre la alfombra con cuidado. Sus manos temblaban. «Solo lo estaba consolando, señor», dijo ella, con una voz casi demasiado baja para ser escuchada. A veces los bebés dicen cosas que no quieren decir. No, su voz ahora era más aguda. «No dicen mami a menos que lo sientan», señaló a los otros dos. «Y no los 3, a menos que sepan algo». La habitación se volvió pesada. El aire entre ellos se espesó.
Los labios de Lillian se separaron nuevamente y, por un fugaz segundo, Joseph lo vio. Ni culpa, ni vergüenza, ni dolor. Un dolor más profundo que el que cualquier criada debería sentir por los hijos de su empleador. Ella le dio la espalda ligeramente y se secó los ojos. No pedí esto, susurró. Nunca quise sentir nada. Vine aquí a trabajar. Eso es todo. Se acercó un paso más, ahora más lento. Entonces, ¿por qué te llaman así? Ella se dio la vuelta y esta vez no intentó ocultar las lágrimas. Porque una vez se atragantó con las palabras. Yo era la madre de alguien. Y así, de repente, todo cambió. La habitación ya no era una guardería. Era un confesionario. Y José, por primera vez en años, ya no tenía el control. José no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. No lo golpeé, no lo asalté, solo lo cerré. Tranquilo, demasiado silencioso. Subió las escaleras y se sirvió un vaso de whisky. Las 9 de la mañana. No importaba. Sus manos aún temblaban porque una vez yo fui la madre de alguien. Sus palabras resonaban en su cabeza como un disco rayado, pero no tenían sentido. No aquí, no en su vida, no en este castillo donde cada rol había sido definido y se suponía que Lillian era la ayuda, no el corazón. Se quedó mirando el océano Pacífico. En algún lugar allá afuera estaba la vida que solía conocer, el hombre que solía ser, la esposa que había enterrado, los niños que todavía no sabía cómo criar sin ella. Quería darlo por perdido, considerarlo un malentendido, un error, pero no pudo porque sus hijos nunca lloraron cuando ella los sostenía, porque corrieron hacia ella cuando tenían miedo, no hacia él, porque uno de ellos había empezado a llamarla mami hacía semanas y pensó que era solo una confusión. ¿Pero qué pasaría si no fuera así? Abajo, Lillian permaneció inmóvil mucho tiempo después de que él se fue. Todavía podía sentir el peso del niño contra su pecho, todavía podía sentir la forma en que sus pequeñas manos agarraban su delantal como si recordara los latidos de su corazón. Y tal vez lo hizo. Ella no había tenido intención de resbalarse. No había tenido la intención de susurrar la verdad en voz alta. Pero había estallado dentro de ella como una grieta en la presa que había estado manteniendo cerrada por 2 años. Érase una vez la madre de alguien. Ella sabía lo que pensaba José ahora, que ella estaba loca, que había cruzado una línea. Quizás lo había hecho, pero había algo que no había dicho, algo que no podía decir. Aún no. Esa noche, José se sentó frente a la larga mesa del comedor. Los trillizos balbuceaban. Se hacían puré de batatas en el pelo y aplaudían sin motivo alguno. Lillian entró silenciosamente, llevando un plato. Él no la miró. «Puedes tomarte el resto de la noche libre», dijo bruscamente. Ella dudó. «Pero los niños sobrevivirán». Ella no discutió, no suplicó. Ella simplemente asintió, dejó el plato y se dio la vuelta para irse. Pero antes de desaparecer por la puerta de la cocina, dijo sin levantar la vista: «Si sabes algo sobre ellos, sobre mis hijos, será mejor que me digas la verdad, Lillian». Hubo una larga pausa. Ella no se dio la vuelta. Ella simplemente dijo: «No creo que estés listo para escucharlo». Y luego ella se fue. Ambos se aferraban al control. Él a la lógica, ella al silencio. Pero ninguno de los dos pudo escapar de la verdad por mucho más tiempo. La tormenta llegó poco después de medianoche. Ni truenos ni relámpagos, solo una lluvia constante de California que volvió el aire frío y el castillo más silencioso de lo habitual. Una alerta meteorológica apareció en el teléfono de Joseph. Deslizamientos de tierra cerca de la autopista 1. Las carreteras estaban cerradas. Nadie entra, nadie sale. La mayoría del personal ya se había ido el fin de semana, excepto Lillian. Ella vivía en el cuarto de servicio detrás del ala oeste, a apenas 300 pies de la guardería, pero ahora era la única adulta, además de Joseph, que quedaba en toda la propiedad. No había hablado con ella desde la cena, ni siquiera la había mirado. Pero a las 2:16 de la mañana, el llanto de un bebé rompió el silencio. Luego otro, luego otro. José se sentó en la cama con el corazón palpitando con fuerza. Esperó, esperando que se detuviera. No lo hizo. Cuando llegó a la guardería, la encontró ya allí. Lillian acunó al niño más pequeño,
meciéndolo suavemente cantando algo en voz baja. Una canción de cuna que José no reconoció. Los otros dos estaban sentados en sus cunas, con los ojos muy abiertos y aferrados a sus mantas. Ella levantó la mirada cuando lo vio, su rostro cansado, su cabello ligeramente despeinado. Un ser humano real. No se suponía que estuvieras de turno, dijo en voz baja. No estaba durmiendo, respondió ella suavemente. Y estaban llorando. Joseph dudó en la puerta. Luego entró. Levantó a uno de los otros niños pequeños torpemente, rígidamente, como quien maneja algo delicado pero desconocido. Lloran más cuando llueve, dijo Lillian después de una pausa. Es como si recordaran algo. José miró a su hijo. ¿Qué podrían recordar? Pero ni siquiera son dos. Lillian no respondió porque lo sabía. Recordaron el calor, un latido, una voz que habían oído antes y no la olvidaron. Más tarde, se sentaron en extremos opuestos de la guardería, cada uno sosteniendo a un niño dormido. La lluvia golpeaba contra las ventanas como un segundo latido. José rompió el silencio. No siempre fui así, ¿sabes? Ella lo miró sorprendida. Solía pensar que podía arreglar cualquier cosa. Continuó. Dinero, dolor, tiempo. Entonces Clare se enfermó. Y nada funcionó. La voz de Lillian era apenas más que un susurro. A veces no se supone que nada suceda. Él la miró a los ojos. ¿Quién eras antes de todo esto? Se quedó sin aliento. Ella miró al niño que estaba en su regazo. Yo era madre y esposa. Y luego ya no más. Por primera vez, no empujó. Él simplemente dejó que el silencio permaneciera entre ellos, pleno, pesado, honesto. En este punto, ¿qué crees que debería hacer José? ¿Seguir su orgullo o seguir su corazón? Deja tus pensamientos en los comentarios. Lo más difícil aún está por venir. La lluvia finalmente había parado al amanecer, pero dentro del castillo Hearst, la tormenta aún estaba en el aire, espesa, esperando, sin resolverse. Lillian se movía por los pasillos con una gracia silenciosa. Ella no esperaba verlo tan temprano, pero lo hizo. Joseph estaba de pie junto al viejo piano en el salón principal, descalzo, con la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. No había dormido. Ella tampoco. Él se giró cuando ella pasó. «Quédate», hizo una pausa. «Necesito preguntarte algo», dijo. «Y esta vez quiero la verdad». Sus hombros se pusieron rígidos. José se acercó sosteniendo algo en su mano. Una foto. Estaba desgastado en los bordes, descolorido. El tipo de foto que guardas en una billetera durante demasiado tiempo. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz tensa. Lillian lo miró fijamente. Era una foto de ella, más joven, con una barriga redonda, sonriendo frente a una pequeña casa. Un hombre a su lado sujetándola por la cintura. La fecha hace 2 años. Hacía mucho que no veía esa foto. La mandíbula de José estaba apretada. Lo encontré en el ático. Estaba mezclado con las cosas de Clare. ¿La conocías? Silencio. Y entonces Lillian asintió. Sí, conocía a Clare. José parpadeó. Lillian miró hacia otro lado. Sus manos temblaban. Ella era mi mejor amiga en la universidad. Perdimos el contacto. La vida sucedió. Una larga pausa. Y el hombre de la foto. Lillian tragó saliva con fuerza. Mi marido, Marco. Los ojos de José se entrecerraron. ¿Marcus quién? Marcus Clark. Las palabras lo golpearon como un tren de carga y se le hizo un nudo en la garganta. Eso no es posible. Lillian miró hacia arriba y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Estuve casada con tu hermano José. Todo encajó de inmediato. Clara, la foto. La razón por la que miraba a los niños como si fueran parte de su alma era porque lo eran. Joseph dio un paso atrás como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado. ¿Me estás hablando de estos niños? No. Lillian interrumpió suavemente. No son míos biológicamente, pero metió la mano en su bolsillo y sacó un certificado de nacimiento descolorido. Madre Clare Evelyn Clark. Padre Marcus J. Clark, tutor legal. Designó a Lillian M. Lawrence. Ella lo miró rota pero tranquila. Clare me pidió que los mencionara si alguna vez le pasaba algo a ella y a Marcus, pero después de que murieron, sus abogados se los llevaron. Dijo que una criada no era apta para ser guardiana. Dijo que no tenía derechos.
Ella se secó una lágrima. Así que me dejé ir. Desaparecí hasta que un día apareció una oferta de trabajo para una empleada doméstica en Hairs Castle, y presenté mi solicitud porque simplemente quería volver a verlos. José se quedó allí atónito. El imperio que creía controlar, construido sobre una batalla por la custodia que ni siquiera sabía que había ganado. Y de repente las palabras mami y mami ya no eran solo palabras tiernas de bebé. Eran recuerdos, ecos, verdades que llamaban a través de pequeñas voces. El sol se ponía detrás de las colinas, pintando el cielo sobre el castillo de Hairs de oro y lavanda. El tipo de atardecer que te hace detenerte y olvidar, aunque sea por un segundo, lo desordenada que puede ser la vida. José estaba sentado en un banco de piedra en el patio. Lillian salió lentamente, con una manta sobre el hombro y el trillizo más pequeño dormido en sus brazos. Los otros dos caminaban a su lado, riendo, pegajosos por la compota de manzana y el sol. Al principio no dijo nada. Ella tampoco, pero se sentó a su lado, con el niño todavía durmiendo sobre su pecho. Y por una vez, no hubo necesidad de explicar por qué. No sabía nada de eso, dijo finalmente Joseph, con la voz más baja de lo que jamás la había oído. Sobre la tutela, sobre ti y Marcus. Lillian asintió. Lo supuse. Claren nunca pudo decírtelo y yo no vine a causar problemas. Simplemente los extrañé. Miró a uno de los niños pequeños que se había subido a su regazo. Los amabas como si fueran tuyos. Eran míos, dijo suavemente. No por sangre, sino por todos los medios que importan. José miró fijamente hacia las colinas. No soy bueno en esto, confesó. Siendo padre, la mayoría de los días siento que estoy fingiendo. Lillian dio una sonrisa amable. Todos los mejores lo son. Significa que te importa. La miró, y luego realmente la miró, no como una ayuda, no como un problema a solucionar, sino como alguien que había sufrido y aún seguía en pie, como alguien que había amado y perdido y había vuelto a amar. De todos modos, el niño pequeño en su pecho se movió y una pequeña mano se estiró hacia su mejilla. «Mami», susurró. Joseph se tensó, pero esta vez Lillian no se inmutó, y José no lo detuvo. Ella le besó la frente y, por primera vez en meses, Joseph sonrió. No el tipo que usaba para las cámaras o las reuniones de directorio, sino el tipo tranquilo y doloroso, el tipo que usas cuando te das cuenta de que el universo podría estar dándote una segunda oportunidad. Se quedaron sentados así por un rato. No más palabras, solo calidez, solo ser, hasta que finalmente Joseph preguntó, «¿Crees que te recuerdan?» Lillian asintió sin dudarlo. «Bebés sin amor. No importa cuánto tiempo haya pasado. Y si este momento hizo que tu corazón se detuviera, si sentiste incluso un destello de lo que estos personajes sienten, entonces no te quedes mirando en silencio. Pulsa suscribirse. Estas historias no son solo ficción. Se trata de lo que todos desearíamos tener el coraje de decir. Y tal vez, solo tal vez, lo que aún estamos a tiempo de hacer». La paz no duró mucho. A la mañana siguiente, Joseph estaba en una llamada con su equipo legal. Una llamada que Lillian no tenía intención de hacer, pero una vez que escuchó su nombre, no pudo dejar de escucharlo. Ella nunca presentó documentos oficiales de tutela, solo un acuerdo verbal, nada legal y sin vínculos de sangre, dijo el abogado a través del altavoz. Técnicamente ella no tiene ningún derecho sobre los niños. Y con tu nombre en el registro de adopción, Joseph, ella podría ser eliminada inmediatamente si eso es lo que quieres. Hubo una larga pausa. Luego se escuchó la voz de Joseph. Entiendo. Simplemente dibuja algo. Lo revisaré. Lillian se quedó paralizada en el pasillo. Ahora sabía que tenía la verdad. Y aún así él se estaba preparando para hacerla partir. Cuando Joseph entró en la habitación de los niños, ella ya estaba empacando sus cosas. Se quedó congelado. «¿Qué estás haciendo?» Ella no se dio la vuelta. «Dijiste que revisarías el papeleo». Dio un paso adelante. «Lillian, no lo hagas». Su voz era aguda. «No tienes que explicarlo, estás protegiendo lo que es tuyo». «Lo entiendo». Él la miró confundido y enojado. «¿Crees que estoy intentando quitártelos?» «¿Usted no es?» Ella preguntó finalmente, girándose para mirarlo, con los ojos llenos de traición. «Porque no es eso lo que me sonó. Solo estaba tratando de comprender la situación».
No, interrumpió ella con la voz quebrada. Estabas intentando borrarme otra vez. La palabra otra vez lo golpeó como una bofetada. ¿Crees que quería algo de esto? Dijo, elevando ahora la voz. Apareces de la nada. Actúa como si estos niños fueran tuyos, como si esta casa fuera tu hogar. Nunca reclamé la casa, susurró. Solo el derecho a amarlos. Él la miró fijamente, respirando pesadamente y con la mandíbula apretada. Deberías haberme contado todo desde el principio. No pude, espetó ella. ¿Sabes lo que sentiste al verlos desde la distancia? Limpiando pisos mientras pasaban corriendo a mi lado, sin llamarme nada. Verte ahogarte y que no te dejen ayudar. No pude, José, porque tu gente me dijo que yo no era suficiente. Silencio, doloroso, denso. El trillizo más pequeño entró al pasillo. Mamá, murmuró, frotándose los ojos. Joseph y Lillian se giraron y en ese momento todo se sintió demasiado ruidoso, demasiado frágil. Ella se arrodilló, abrazó al niño y luego miró a Joseph. Me iré al mediodía y... Así, el vínculo que habían comenzado a construir se quebró por la mitad. Esta vez no susurró. Mi bebé, simplemente lo besó a la cabeza como si ya estuviera despidiéndose. El castillo volvió a estar en silencio, pero no en paz. El tipo de silencio que sigue a un portazo. El tipo de sentimiento que se mete en los rincones de tu mente y te obliga a sentarte con tu arrepentimiento. Lillian dobló el último de sus uniformes y lo guardó en una pequeña maleta. Una bolsa. Eso era todo lo que tenía. No porque tuviera tan poco, sino porque todo lo que quería no cabía en él. Ella caminó por el pasillo lentamente una última vez. Sus pasos resonaron sobre el mármol, más allá de los retratos familiares, las barandillas pulidas, las habitaciones que había limpiado todos los días, pero en las que nunca había pertenecido realmente. Pero su corazón todavía estaba arriba con ellos, con sus hijos. Se detuvo frente a la puerta de la guardería, con la mano apoyada contra la madera. Ella no lo abrió. Ella no confiaba en sí misma. Al otro lado del castillo, Joseph estaba sentado en su oficina, mirando fijamente un documento que no podía decidirse a firmar. Terminación del empleo. Lillian M. Lawrence. Todo estaba listo. Lo único que tenía que hacer era terminarlo. Hacer clic. Hecho. Encima. Pero no podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. Nunca reclamé la casa. Solo el derecho a amarlos. Y de repente, nada de esto parecía poder. Nada de esto parecía protección. Se sintió como un castigo por algo que no merecía. Abrió el cajón donde había guardado el certificado de nacimiento, con su nombre escrito a mano con tinta negra junto a las palabras tutor legal. Ella había intentado hacerlo todo bien. Ella había honrado los deseos de Clare. Ella había regresado a sus vidas no por sí misma, sino por los niños, y él la había tratado como a una intrusa. Abajo, Lillian recogió su bolso. Ella se giró una vez hacia el espejo, sin lágrimas. Esta vez no, solo resolución. Había sobrevivido a cosas peores. Pero cuando ella se dirigía a la puerta principal, Joseph salió al pasillo. Al principio no dijo nada, solo la miró. Realmente la miré. Mismo uniforme, mismo bolso, misma mujer. Pero ahora la vio completamente. No te vayas. Su mano agarró el pomo de la puerta. Ya hiciste tu elección, tenía miedo. Admitió, no de ti, sino de lo que significaba necesitar a alguien de nuevo. Ella se giró. Nunca necesité tu permiso, Joseph. Solo necesitaba tu confianza. Él se acercó más. No puedo criarlo sin ti, y quizá no quiera hacerlo. No fue un gran gesto, ni flores, ni discurso, solo un hombre de pie, orgulloso, pidiendo a alguien que no se alejara. Una semana después, el castillo se sentía diferente. Ni más silencioso, ni más ruidoso, solo más cálido. El tipo de calidez que no proviene de la luz del sol ni de las lámparas de araña, sino de las risas que resuenan en los pasillos y del olor a panqueques. A las 7 de la mañana, Lillian estaba en la habitación de los niños, abotonando el overol de uno de los niños, mientras los demás se reían y rodaban sobre la alfombra. Por una vez, su cabello estaba suelto. Sus ojos eran suaves y su sonrisa espontánea. José se apoyó en el marco de la puerta, observándolos, esta vez no congelado, simplemente lleno, en paz. ¿Sabes?, dijo él, interviniendo.
Nunca me dijiste realmente qué era esa canción de cuna. Ella levantó la mirada sorprendida. ¿Lo recuerdas? Él sonrió. Ahora lo recuerdo todo, ella dudó. Es la canción que Clare solía cantar en la universidad cuando hablábamos sobre los niños algún día. Ella dijo que si alguna vez le pasaba algo, quería que lo supieran por mí. A José se le hizo un nudo en la garganta. Sigue cantándola, dijo. Merecen recordar de dónde vienen. Se acercó y se arrodilló junto a uno de los niños pequeños, el más pequeño, el que siempre se aferraba al delantal de Lillian. El niño lo miró con ojos grandes y curiosos. Luego se giró hacia Lillian, extendió la mano y susurró de nuevo, «Mami». Pero esta vez, Joseph no se quedó paralizado. Sonrió, la miró y asintió. «Sí», dijo con dulzura, «esa es tu mami». Lillian contuvo la respiración. Se tapó la boca con la mano, no por sorpresa, ni por miedo, sino por alivio, por ser vista finalmente. Se arrodilló, tomando al niño en brazos, y los otros dos se amontonaron encima. Joseph se puso de pie y retrocedió un paso, dándoles espacio, observando cómo se desarrollaba la escena. Lo más hermoso que jamás había construido, y casi destruido. Esa noche, todos cenaron juntos en la larga mesa del comedor. Se acabaron las separaciones. Se acabaron los cargos. Solo la familia. Después de que los niños se acostaron, Lillian salió al balcón. Joseph se unió a ella, inclinada sobre la barandilla, con las manos en los bolsillos, el océano extendiéndose bajo ellos, la luz de la luna brillando sobre las olas. Él habló primero. «¿Crees que recordarán todo esto?» Lillian sonrió. «Ya lo recuerdan. No los detalles, sino el sentimiento. Los niños siempre recuerdan el amor, incluso cuando no pueden explicarlo». Él asintió lentamente. Luego la miró con los ojos cargados de gratitud y algo más, algo parecido a la esperanza. «¿Crees que podrías perdonarme alguna vez por casi alejarte?» Ella lo miró a los ojos. «Sin dudarlo. Ya lo hice, en el momento en que me llamaste su madre». Y una vez más la casa resonó con la palabra mamá. Pero esta vez no fue un error. No fue confusión. Era la verdad. Y era casa. ¿Crees que el amor verdadero, incluso el inesperado, puede sobrevivir después de ser puesto a prueba tan duramente? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si este momento toca algo profundo, no te vayas sin suscribirte. Estas historias nos recuerdan que incluso en la vida real, a veces la gente se da cuenta de que